Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo está? Dios le bendiga. Les habla el pastor Roberto de León. Pues hoy vamos a hacer una pausa en lo que nos estaba enseñando el pastor Roberto Rojas acerca de los fundamentos del cristiano, de la doctrina del cristiano. Y esta pausa lo hacemos porque ya este viernes, este fin de semana, se inicia el Congreso Apostólico y el aniversario. Y el nombre del Congreso es Más Enfoque y Visión. Entonces es importante que como iglesia estemos acomodados a la visión que nos estamos trabajando. Y el día de hoy quiero tomar un tiempo para hablar acerca de la importancia de soñar y las características que tiene un soñador. Usted puede decir, ¿por qué tiene que ver un soñador con visión? Bueno, que visión es soñar. Y dice la palabra de Dios que necesitamos visión. Dice la palabra de Dios, Pablo nos habla de que tenemos una carrera y que el asunto es llegar a la meta. Y nosotros sabemos que nuestra meta es llegar a ser como Cristo, al varón perfecto, la estatura del varón perfecto. Pero individualmente también necesitamos tener sueños, tener visiones, saber a dónde vamos a ir, a dónde vamos a llegar. Yo me he encontrado gente que su visión ha sido muy corta. Ha visto gente que dice, bueno, yo solamente me imaginé casado, con hijos y hasta ahí. Y entonces llega ese tiempo de su vida a los 30, 40, 50 años, donde ya se casó, donde ya tuvo hijos y ahora dice, ¿y ahora qué hago? Entonces es importante que nosotros como el pueblo de Dios sepamos que ir para dónde vamos, ¿verdad? Y sobre todo porque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos Él derramará su espíritu sobre nosotros, pondrá sueños y visiones. Y también, si usted está aquí, como hemos platicado otras veces, es porque usted tiene un propósito para las cosas de Dios, ¿verdad? Y Dios nos habla y nos da estrategias y nos da situaciones en las cuales nosotros podemos salir adelante. Mire, lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 7. Ya lo hemos leído muchas veces, pero sí es importante que quede grabado en nuestros corazones. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Aquí la clave es pedir todo lo que quieras y será hecho. Entonces la pregunta es, hermano, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué esperas en el futuro? A lo mejor usted está esperando un sueño, a lo mejor usted está esperando algo diferente en su vida, pero es importante que soñemos, que le pidamos al Espíritu Santo hacia dónde vamos. Y si no se ha puesto a pensar hacia dónde vamos, bueno, el día de hoy es un buen tiempo para que usted analice hacia dónde ir. Y si ya tiene sueños, tiene visiones, usted los pueda alcanzar. Amén. Entonces, ¿qué le parece si oramos para continuar con la enseñanza? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, gracias por este día, gracias por la vida de mis hermanos que nos están viendo a través del internet, los bendecimos, Señor, bendecimos todo lo que ellos hagan, gracias Espíritu Santo porque nos das este tiempo para poder hablar de tu palabra, Señor. Yo te pido que bendigas la vida de mis hermanos, Señor, que les hables en su corazón, que todo lo que vayamos a hablar, Señor, quede grabado en nuestra vida. Reprendemos todo espíritu, Señor, que quiera venir sobre nuestra vida, todo espíritu que sea incorrecto, que no sea tuyo, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que tú hables a nuestro espíritu y a nuestro corazón, Señor. Reprendemos todo bloqueo mental, reprendemos todo aquello que quiera impedir, Señor, que tu enseñanza sea a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, en el mundo, en la sociedad, hemos visto personas, biografías de personas donde han sido soñadores e invirtieron sus vidas en ese sueño. Hombres de las artes, de la ciencia, que alcanzaron sueños a través de estrategias, trabajo, dedicación, disciplina, compromiso con su sueño. Experimentaban y fracasaban, lo volvían a intentar, había fracasos y lo intentaban de nuevo, hacían innovaciones hasta que alcanzaron el sueño. Entonces, si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, yo creo que podemos alcanzar esos sueños que tenemos en nuestras vidas. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la vida del fundador de la compañía de Apple, de Macintosh, Steve Jobs, que durante mucho tiempo él soñaba con tener computadoras, con hacer computadoras. Si usted no ha podido ver su biografía, sería muy interesante que usted supiera cómo
fue este hombre tan visionario. De hecho, la última revolución que hizo este hombre fue el llamado iPhone, el llamado teléfono inteligente. Y si él no hubiera soñado con ese teléfono inteligente, si él no hubiera soñado con tener esa comunicación entre las personas, yo creo que los teléfonos inteligentes todavía no se hubieran realizado. A lo mejor sí, pero hacía falta un impulso, y ese impulso lo tomó Steve Jobs. Y en su vida vemos cómo él fracasó varias veces, cómo luchó varias veces hasta alcanzar junto con sus socios, ¿verdad?, el sueño de tener la primera computadora Mac portátil, porque si usted recuerda o no sabía, bueno, las computadoras antes eran gigantescas, no había computadoras portátiles, sino eran inmensas las computadoras. Y él soñaba con tener una computadora en casa portátil hasta que finalmente lo pudo hacer. Entonces este hombre tenía un sueño, tenía un ideal. O personas más atrás, ¿no?, en la historia, como Tomás Alva Edison, que quisieron soñar con hacer muchos inventos y lo pudieron hacer. Entonces son personas sin Dios, diligentes, estudiosas, perseverantes, dedicadas, y han alcanzado su sueño, y nosotros como hijos de Dios lo podemos encontrar. Y si vemos en la Biblia, también podemos ver historias alentadoras de hombres y mujeres que soñaron, que tuvieron una visión, un anhelo y lo alcanzaron. El primero que nos llama la atención es José, y por eso se le llama José el soñador. ¿Por qué? Porque Dios le dio sueños, le dio una visión, le enseñó que él estaría gobernando sobre sus padres y sus hermanos, y eso hizo que hubiera una crisis a su corta edad. Muchos historiadores dicen que, estudiosos de la Biblia, dicen que tenían como 13 años, ¿verdad?, cuando se le presentaron estos sueños. ¿Y el diablo qué hizo? Trató de inutilizar esos sueños. O también historias como Abraham, que fue llamado a fundar el pueblo de Dios, la nación de Israel. Imagínese usted la visión y el sueño de Abraham, porque Abraham no podía tener hijos. La palabra de Dios dice que no pudieron tener hijos, y que cuando Dios le dijo que mirara las estrellas y esa sería su descendencia, lo tremendo de Abraham es que él miró al cielo cuando no había estrellas. Es decir, cuando Dios le dijo, ve cuántas estrellas, era para que Abraham se imaginara, soñara cuál era su descendencia, ¿verdad? Y entonces él imaginó todas las estrellas, todo lo que había, y dijo la palabra de Dios que como él creyó, le tomó como hecho. También tenemos a Juan, a Pedro, Pablo, ¿verdad?, los apóstoles de la iglesia que fueron fundadores de la iglesia de Jesucristo. Entonces tenemos que aprender a conquistar nuestros sueños, a pelear diligentemente y espiritualmente lo que Dios nos ha llamado a tener como visión. Lamentablemente hay gente que no tiene sueños, se conforma con pérdidas, con fracaso, con el no se pudo, ¿verdad?, que caminan en la vida sin visión, sin sueños, sin desafíos, hay muerte, se acostumbran al ahí se va, al ahí ni modo, pues ¿qué le vamos a hacer?, ¿verdad?, pues está difícil o la situación está muy complicada, y nada produce más desánimo que no tener un sueño, un desafío, y por eso la gente se llena de amargura, de frustración y no prospera en nada. Entonces en la iglesia tenemos gente así, gente que está llena de amargura, de frustración, porque no prosperó en nada, no hizo nada porque le faltó visión, le faltó pedirle a Dios sueños. Y el plan de Dios es que seamos prosperados en todo. Mire lo que dice Deuteronomio 28:13. Deuteronomio 28:13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y las cumpla. Entonces, hemos leído muchas veces nosotros la Biblia y hemos encontrado, ¿verdad?, que podemos tener nuestros sueños, pero necesitamos tener actitudes esenciales para poder accesar a esos sueños. Y entonces, el día de hoy quiero hablar acerca de estas características que podemos tener como soñadores. Y si usted no las tiene, para que usted empiece a cambiar ese chip, para que usted empiece a cambiar esa manera de pensar y empiece a soñar con grandes cosas poderosas, no importa la edad, sino lo que importa es lo que Dios ponga en su corazón. Entonces, número 1, tenemos soñadores con motivaciones correctas.
soñadores con motivaciones correctas. Un sueño, una visión, un ideal con motivaciones correctas, eso, si usted tiene eso en su corazón, créame que lo va a tener. ¿Por qué? Porque todo nace de un corazón limpio. Por ejemplo, he conocido personas que quieren ser pastores por lo que precede ser visto populares. Gente, ¿verdad?, que quiere estudiar música, no por amor a la música, sino porque la música te da popularidad, te da fama. Entonces mucha gente quiere ser músico por fama o quiere ser líder por fama y por lo que eso conlleva. Y eso no es lo correcto. Por eso en Mateo 7:23 dice la palabra de Dios. Mateo 7:23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios lo usaba porque no había otros. Y estos quisieron adelantarse, pero ¿sabe qué? Fueron al infierno. ¿Por qué? Porque había egoísmo, había vanagloria, había soberbia, había competencia y codicia en su corazón. Y muchos creyentes se quedan sin la bendición del sueño porque sus sueños están pensar en ser enaltecidos para pasar sobre otros, ¿verdad? Y no es malo tener más de todo, lo malo es porque lo queremos. Entonces, como yo les he platicado, no es malo querer ser próspero, no es malo querer tener dinero. Lo malo es que persigues a Dios por eso. Pero cuando tú persigues a Dios y Él te empieza a trabajar en lo espiritual, entonces Dios te empieza a trabajar en lo espiritual para que también te empiece a trabajar en lo material. Porque entonces cuando Dios te da lo material, tú vas a tener, no te vas a olvidar de Dios. Porque he conocido gente que Dios ha bendecido poco a poco, pero no ha terminado ese proceso de Dios, no ha querido darle toda la gloria a Dios y se olvidan de Dios. Y entonces la bendición de Dios se puede terminar. La Biblia también nos habla de un hombre que quería tener los graneros más grandes. ¿No era malo? No. Lo que era malo era su propósito, su motivación de tener los graneros más grandes. Mire, vámonos a Lucas 12, 16 al 21. Lucas capítulo 12, 16 al 21. Dice la palabra de Dios. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has previsto, ¿de quién será? Así que el que se hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dios no estaba en contra de que este hombre tuviera bienes, sino porque los tenía. Por eso se marchitan sueños de las personas que quieren bienes para presumir, buscan placer, seguridad en la carne, acumular las riquezas, y en lugar de darle gloria a Dios, ellos se vuelven o quieren ser dioses. ¿Por qué? Porque quieren que todo mundo le alabe a ellos, ¿verdad? Y soñar lo correcto es tener motivaciones correctas. Por eso, amado hermano y hermana, usted tiene que soñar lo correcto con detalles, conocer a ciencia cierta lo que quiere, por qué lo quiere, qué motivaciones lo mueven. Recuerde que la palabra de Dios dice en Juan que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa palabra adoradores viene del original que significa proskuneos, que significa inclinarse delante de Él. Entonces, un adorador es alguien que vive humillado delante de Dios. ¿Y que es humilde? Que es humillado de Dios. Que aquella persona que a la que Dios le da algo, Él siempre le da gracias a Dios por lo que tiene. Eso es ser un verdadero
adorador. Entonces, si Dios te da algo, ¿tú qué vas a decir? Yo le doy gracias a Dios porque lo que tengo no es mío, es de Dios. Y si lo tengo es por la gracia y misericordia de Dios. Y así tú le estás dando gracias a Dios por lo que tienes y tus motivaciones son correctas. Por eso es importante que nosotros aprendamos también a detallar, a orar y a decirle al Señor, Señor, yo necesito esto, necesito aquello, necesito esto, y seamos detallistas con lo que queremos. Podemos desear las mejores cosas para un destino glorioso. He conocido pastores que le han pedido al Señor cierto dinero y el Señor le dijo, no me pidas dinero, pídeme almas y te daré el dinero. Entonces un pastor pidió $1,000,000. Su motivación era correcta, su motivación era buena porque lo quería para sembrar iglesias, para hacer edificios que fueran iglesias, escuelas. Pero Dios le dijo, no, tú primero pídeme almas y si tú me pides almas, yo te voy a dar el dinero. Entonces él empezó a pedir por 1,000,000 de almas y el Señor le dio el $1,000,000 que necesitaba. ¿Por qué? Porque Él cambió su motivación y entonces podemos nosotros desear las mejores cosas y un destino glorioso. Entonces recuerda, hermano, que el sueño lleva tiempo. El sueño primero se gesta, primero se empieza a trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón, empieza con una idea. No es como el embarazo de una mujer, no se ve el niño, pero sabe que lo tiene, se imagina cómo va a ser, le compra ropa, ¿verdad? Empieza a decir qué nombre le va a dar, le empieza a comprar cositas, empieza a pintar la habitación donde va a estar, y eso que no lo tiene, va creciendo día a día el baby, ¿verdad? Pero sabe aún que pronto lo va a tener. Pasan los 9 meses y ya está en su brazo. Y el tener el bebé, ¿qué pasa? Lleva tiempo. Y un sueño no es instantáneo. Y hay que aprender a esperar de Dios. ¿Por qué? Porque no son nuestros tiempos. Nuestros tiempos son diferentes a los de Dios. Recuerde que el tiempo, cuando hablamos del tiempo de Dios, ¿verdad? Es diferente al tiempo de Dios. El cronos del hombre, que es el tiempo, no tiene nada que ver con la eternidad de Dios. La palabra de Dios dice que un día para Dios son como 1000 años para el hombre. No por eso quiere decir que Dios se va a tardar días en contestar y van a pasar años, sino simplemente le estoy dando un ejemplo de cómo los tiempos de Dios son diferentes al de nosotros. No hay visiones express, hay que invertir tiempo en ellos. Aprendamos a esperar en Dios. Aprendamos a orar y a pedirle al Señor, Señor, ¿qué sueños tienes para mí? Y mire, Dios es tan bueno que muchas veces nuestros sueños son los sueños de Dios, porque me he encontrado gente que ha querido soñar, pero no son sueños de Dios, son sus propios sueños. Pero cuando tú pones tus sueños y le dices, Señor, yo tengo estos sueños para mi vida, pero yo quiero que tú me des luz verde, entonces el Señor empieza a decir, ok, hijo, este sueño está bien, este sueño no está, y entonces Dios empieza a quitar sueños que no son los correctos por las motivaciones que tienes. ¿Por qué? Porque lo has puesto en oración. Mire, Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí la clave es correr con paciencia. Implica estar trabajando, no estar parado, buscar, estudiar, experimentar, probar, ¿no? Mientras esperamos el ok divino. Sí. Y entonces nosotros podemos empezar a trabajar en eso, empezar a soñar, experimentar. Y yo sé y tengo la convicción de que a veces los sueños pueden tardar más por los propios estorbos que nosotros ponemos para no avanzar que el tiempo de Dios. Y nosotros podemos estar retrasando la promesa por nuestro carácter, por nuestra personalidad, que a lo mejor es pesimista, negativo y pecador, o porque no le crees a Dios. Pero cuando Dios cumple el sueño, los resultados son de abundancia para siempre, porque el Señor no cambia las bendiciones. Y esas bendiciones van a ser para toda la vida, siempre y cuando el pecado no intervenga. ¿Verdad? Por eso Proverbios 10:22. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
¿Qué otra característica podemos tener? Número 2, podemos tener una mentalidad de ganador, quiere decir una mentalidad de reino de Dios. Mentalidad de reino de Dios. ¿Por qué es importante tener una mentalidad de reino? Porque tenemos que tener una mentalidad diferente. Tenemos que dejar la mente de esclavo, el fruto de la conquista, el espíritu de pérdida que te quiere robar tu destino, ese espíritu de derrota, de vergüenza, aquellos comentarios de es que soy un inútil, es que es imposible, es que es difícil, es que yo no puedo, es que es inalcanzable, o a lo mejor tú en el pasado tuviste un sueño, se lo compartiste a una persona que no, esa persona no era la ideal para contarle tus sueños, y esa persona en lugar de alentarte, lo único que hizo fue destruir esos sueños y te dijo, ¿tú? ¿Cómo crees? Pues si tú apenas eres esto, ¿cómo vas a lograr esto si tú no eres esto, si tú no eres lo otro? Y a lo mejor esas personas clavaron en ti ese mensaje de tú no puedes. Por eso tenemos que aprender a desechar esos pensamientos pesimistas de pérdida, quitar esa mentalidad de maldición que podemos tener en nuestras vidas. Por eso siempre leemos Romanos 12:2, que también quiero que se quede grabado en su corazón, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la mentalidad que espera Dios es aquella que puede discernir los niveles de voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando tú sueñas algo y lo comparas con estos niveles de voluntad de Dios, entonces puedes alcanzar tu sueño. ¿Por qué? Porque tú piensas y dices, no hay nada imposible para Dios. Y si la palabra de Dios dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y si en tu mente está, como dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces tú empiezas a luchar contra aquellas cosas que te han dicho que no puedes. Con aquellas cosas que te dicen es que es difícil, con aquellas cosas que a lo mejor tú mismo te has metido o a lo mejor has caminado durante muchos años con ese pensamiento de yo no puedo, cambias tu mente, cambias el chip y entonces dices, si Dios puede y Dios está conmigo, entonces yo lo puedo. Por eso dice Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Y si Dios dice, pide todo lo que quieras y te será hecho, debemos aceptar que Dios lo puede hacer. Tú no lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer, pero Dios sí lo va a hacer a través de ti, si tú crees. Entonces tienes una mentalidad diferente, crees en Dios y tienes fe. Cuando hablamos de mentalidad de reino, hablamos de una mente con fe. Y a veces es complicado para muchos creerle a Dios. Porque Dios es poderoso y es especialista en casos difíciles. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que necesitas cambiar? ¿Qué es lo que requieres cambiar? Y una mentalidad de reino te enseña que uno debe de ir cambiando conforme a lo que Dios te vaya diciendo. Por ejemplo, yo me he encontrado personas que tienen adicciones y estas personas no van a cambiar hasta que se den cuenta que verdaderamente tienen un problema. Puede ser que todos sepamos que tienen un problema de alcoholismo, por ejemplo. No, yo no sé si usted conoce gente, ¿verdad?, que a lo mejor agarra desde el jueves, viernes, sábado, domingo, lunes el alcohol, ¿no? O el domingo ya deja de tomar y el lunes empieza sin tomar o se toma una que otra cervecita. Y vemos cómo el alcohol transforma sus vidas, pero ellos no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque su mente está cerrada, su mente está entenebrecida. Pero cuando tenemos una mentalidad de reino, Dios empieza a cambiar las cosas. Dios empieza a decirte, mira, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar lo otro, tienes que cambiar eso. Y tú dices, sí, yo lo puedo hacer porque Dios está conmigo. Por eso es importante que usted haga planes.
Debemos de tener una mentalidad del reino de Dios en donde tenemos que entender que buscar primero a Dios nos permitirá hacer todas las cosas. Mire, Mateo 6:33. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Buscar el reino de Dios. Estar metidos con Dios. Estar en oración constante. Estar en devoción constante con Dios. No dejar de venir a la iglesia. Si no puede venir a la iglesia, bueno, pues a través del internet, pero lo mejor es que usted venga a la iglesia. Porque recuerde que la iglesia es un lugar donde Dios escogió. Y sabemos que Dios habita en nuestro corazón, claro que sí. Pero a veces Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros y a lo mejor usted por no venir a la iglesia ya se perdió ese mensaje que era de Dios para usted. Por eso dice Dios, buscad primeramente el reino de Dios. Agradecemos a Dios por la tecnología, de verdad. Pero que no por eso, porque tenemos la tecnología, entonces diga, pues ya no voy a la iglesia, ¿verdad? Pues mejor me quedo en mi casita, veo la predicación tranquilamente y me alimento. No, la tecnología se usa para aquellas personas que verdaderamente no pueden venir a la iglesia porque a lo mejor están en otro lado, a lo mejor tuvieron que salir a algún estado de la república o a lo mejor tuvieron que estar haciendo otras cosas por su trabajo y no pueden venir a la iglesia. O que queden grabados las predicaciones para que usted pueda seguir estudiando. Diga, ay, el pastor dijo esto, ok, lo anoté y ahora me quedé con la duda. Bueno, voy al YouTube y busco la información y voy estudiando de lo que me dijo los pastores. Eso es auxiliarse con la tecnología. Por eso, hermano, es importante que busquemos a Dios. Porque si Dios es importante para usted, no importa el horario, no importa lo que sea, tú siempre vas a tratar de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque lo que te interesa, haces lo imposible por hacerlo. Por ejemplo, si a usted es fanático del fútbol o del cine o de alguna temática del cine, ¿verdad? Lo que usted está haciendo es esperando ansiosamente a que venga ese partido de fútbol o a que venga esa película que a usted tanto le gusta. Y va a hacer lo imposible. Es más, va a lo mejor hasta pedir permiso en el trabajo o a lo mejor ves la función más tarde, pero tú vas el día del estreno de la película porque estás interesado, porque te importa mucho esa película. Entonces, ¿qué haces? Estás interesado y haces lo que quieras. Mueves mar, sol, luna, todo mueves para poder ver lo que te interesa. Entonces, si te interesa el Señor, tú haces todo lo necesario para estar con el Señor. Otra característica más, santidad e integridad extrema. Tenemos que empezar a dejar toda forma de pecado. Todo aquello que hace que el poder de Dios no se manifieste. Sabemos que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y no podemos esperar algo de Dios si tenemos pecado en nuestras vidas. Recuerde que tenemos una medida de unción. Y esa unción se puede perder y se puede tirar. Si usted está interesado en saber más acerca de la unción, de la medida de unción, yo le invito que ahí en la página de internet ponga en la página de YouTube unción y ahí aparecen algunas predicaciones del que yo he estado hablando acerca del tema de la unción. Entonces, a lo mejor usted no puede salir adelante porque el pecado hace que se salga toda la unción. Y solamente la santidad provee más unción.
la santidad te ayuda a todo. Una vez yo escuché a alguien decir, es que a veces nos presionan tanto para no pecar y nos presionan tanto para hacer esto que nuestro corazón se llena de ansiedad. Es porque no estás buscando la santidad adecuada. Porque si tú buscas la santidad adecuada, tú buscas a Dios, no hay ansiedad. Porque la santidad te ayuda a salir adelante. La santidad es un proceso y tú entiendes que es un proceso en tu vida. Tú empiezas a meterte más con Dios, empiezas a trabajar más con Dios y entonces viene la santidad. Por ejemplo, a lo mejor usted está luchando con pornografía. O a lo mejor usted está tratando de dejar esos pecados sexuales que no son correctos, con imágenes, con revistas, con el celular. Entonces Dios te tocó de una manera poderosa en tu vida y tú dejaste esas cosas. Y cuando viene la oportunidad de ver alguna escena o de ver algo, ¿qué haces? Como la santidad está en ti y Dios está en ti, inmediatamente le cambias. Inmediatamente le cambias a la página de internet o a lo mejor haces algo para que no veas esas escenas. Y empiezas a orar y cuando te vienen esas imágenes que a lo mejor viste por segundos sin querer porque pues estabas distraído, de repente volteas y estaba una escena sexual que no deberías de ver, entonces tú oras y tú dices, Señor, ayúdame, quítame esas imágenes de mi mente, quítame esas imágenes de mi corazón, y el Señor empieza a actuar. Y entonces tú empiezas a mover el control de televisión. Porque ya lamentablemente estamos en una sociedad ya muy pornográfica, en donde ya a las 4 de la tarde pasan escenas, ¿verdad?, que no deben de pasar, que no tenemos que estar viendo. Yo hace tiempo platicaba que eran como que las 4 de la tarde, estaba yo descansando, estaba yo en mi casa, ¿verdad? Prendí la tele, me puse a hacer algo, no escuché nada, de repente volteo y empiezan a haber escenas que no tienen que ser. Y entonces lo que hago es, luego salto sobre mi cama por el control remoto y fue tal mi salto que hasta me caí de la cama. Y me dice mi esposa, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Sí, es que le estoy tratando de cambiar. Y como pude con los ojos cerrados, ¡pum!, apagué la televisión, ¿verdad? Eso es un proceso de santidad. Pero cuando no estás en proceso de santidad, en lugar de cambiarle, ay, te quedas viendo en el control remoto. Ahorita le cambio. Eso no es un proceso de santidad. Pero cuando hay santidad, entonces hay unción, hay poder de Dios, y entonces la santidad hace que no se convierta en religión. Hay cambios de tu carácter, de tu conducta, en toda tu forma de vivir, las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿verdad? Y todo esto comienza con tu familia, con la iglesia, con lo que lo rodean, porque la santidad no es para irnos a un convento, sino para que la gente vea que tenemos un Dios vivo y un Dios real. Porque la santidad también produce abundancia y prosperidad. Otra característica más, sabiduría de Dios, y con esto termino, ¿verdad? No todo lo bueno a nuestros ojos resulta ser lo correcto. Por eso necesitamos sabiduría para hacer lo correcto, aunque no parezca todo lo bueno en un principio. No conocemos el futuro inmediato, al grado de no saber qué pueda pasar en los próximos 5 minutos. Imagínese lo grave y lo que podemos arriesgar por una decisión sin sabiduría, a lo mejor por un año, y por eso hay tantos creyentes que sufren ahora porque tomaron una decisión sin sabiduría. Mire, Proverbios 27, versículo 1. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Por eso, para soñar necesitamos sabiduría, necesitamos cuándo, dónde, cuánto y el por qué. Cuando mi papá empezó la obra, íbamos a empezar Restauración Cristiana, habló con nosotros y nos dijo, miren, hay 2 caminos. Yo puedo buscar a unos amigos que tengo, ¿verdad? Y puedo ejercer de nuevo la ingeniería porque él era ingeniero industrial, pero dijo, yo no quiero, mi corazón está con hacer iglesias. Y él me dijo, hijo,
mi corazón está en hacer iglesias. Y yo le dije, papi, si tú quieres y Dios te mandó a hacer iglesia, cuenta conmigo, estoy contigo y vamos juntos a trabajar a hacer una iglesia. Y entonces mi mamá le dijo, mira, Víctor, nosotros creemos que eres un hombre de Dios, pero cualquier decisión que tomes, recuerda que no solamente te va a afectar a ti, sino nos va a afectar a nosotros 4. Entonces mi papá tomó la mejor decisión, que fue empezar la iglesia ya hace 27 años. ¿Por qué? Porque hubo sabiduría de Dios, hubo un sueño de parte de Dios. Y ese sueño, aunque Él ya no está, se sigue cumpliendo. ¿Por qué? Porque son los sueños de Dios, no son nuestros sueños. Por eso necesitamos ser sabios, quitar la necedad. ¿Usted sabe que la necedad es orgullo? Porque un necio es alguien que no entiende de razones. Un necio es alguien que dice, aquí se hace lo que yo digo, como yo digo y como yo digo. Aunque todos digan que es blanco, él dice que es negro. Y necio, necio que es negro, pero todos le están diciendo que es blanco. Entonces hay orgullo. Por eso, hermano, hay que hacer las cosas con sabiduría. Porque no sabemos qué vaya a pasar en un futuro. Y el diablo se esfuerza mucho en confundir el corazón y la mente de los hombres y trata de 1000 formas para que tomemos decisiones impropias, incorrectas. Y al final del camino digamos, es que fue Dios. No fue Dios. Fuiste tú que seguiste la voz del diablo y no la voz de Dios. Por eso, hermano, Proverbios 5.1 dice, Proverbios 5.1, Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. ¿Qué es sabiduría? Es un don de Dios y eso es sobrenatural. ¿Verdad? Yo he conocido pastores que no fueron a la escuela y tienen un grado importante en cuanto a sabiduría de Dios, porque saben qué hacer, cuándo, dónde y por qué. Y no por eso no estudian, al contrario, estudian. ¿Verdad? La sabiduría de Dios da los tiempos de cuándo, cómo, con qué y dónde. Porque la sabiduría viene del Espíritu, es parte del discernimiento espiritual, de lo invisible, de lo que no se ve, pero que existe. Por eso, hermano, necesitamos tener estas características para ser un soñador de Dios, ¿verdad? Necesitamos ya, por último, una vez más, le digo lo que necesitamos. Número 1, tener motivaciones correctas. Número 2, cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad de reino. Número 3, vivir en santidad o integridad extrema. Y número 5, tener sabiduría de Dios. Y estas características nos van a llevar a tener sueños que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. Y cuando Dios lo diga, entonces usted lo ponga en marcha y se ponga a trabajar en lo que Dios le diga. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido tener un tiempo de enseñanza. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que nos están viendo el día de hoy, por los que nos van a ver después. Yo bendigo sus vidas y, Espíritu Santo, yo te pido que hables a nuestro corazón, hables a nuestra mente y, Señor, nos vayas formando más y más a cómo eres tú, Señor. Que aquellas personas que no tienen sueños, que no tienen visión o que tienen poca visión y pocos sueños, Señor, tú hables a sus mentes, hables a sus corazones para que ellos puedan tener grandes sueños, Señor. Para que ellos puedan ver que tú eres un Dios grande, Señor, y que tú deseas lo mejor para nosotros que somos tus hijos, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, bendigo sus vidas y bendigo todo lo que ellos hagan, Señor, y que a partir de ahora, Señor, esas mentes empiecen a ser renovadas, empiecen a ser cambiadas, Señor, y sobre todo empecemos a vivir, Señor, conforme a tu voluntad, en santidad, Señor, que es lo que nosotros queremos hacer, Señor. Bendícenos, Señor, y llévanos siempre a arrepentirnos de todos nuestros pecados, Señor. Gracias te damos porque yo sé que tú establecerás tu reino en la vida de cada hermana, de cada hermano que nos están viendo, de cada joven, de cada señorita, pero sobre todo, Señor, siempre estaremos pendientes de lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y como tu palabra dice, si alguno
tiene falta de sabiduría, solamente pídala, Señor. Y por eso hoy, aquellos que nos falta aún más sabiduría, Señor, te pedimos que nos des sabiduría para hacer esos sueños que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Para saber el cómo, el dónde y el cuándo, Señor. Y gracias, Dios, porque tú has sido fiel y has sido bueno con cada uno de nosotros. Te bendecimos y te adoramos y gracias te damos por todo lo que nos das, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, pues fue un gusto estar con ustedes. Dios le bendiga y nos estamos viendo en los próximos días. Bendiciones. Hola, les habla el pastor Roberto de León. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Fue una bendición tenerle. Y solamente si usted quiere hacer un depósito de su diezmo, su ofrenda, o quiere hacer una ofrenda de amor al ministerio, quiero darle el número de cuenta para que usted pueda depositar. Es 41 52 31 38 74 19 86 87 en BVA, para que usted pueda ahí depositar su diezmo y su ofrenda, y le agradecemos mucho al Señor por su vida, porque gracias a que Dios lo bendice, usted nos bendice a nosotros. Y oramos para que Dios lo siga bendiciendo y le siga dando más. Y recordemos que dice la palabra de Dios que traigamos todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, ¿verdad? Dice Jehová de los ejércitos, para que las ventanas de los cielos se sigan abriendo sobre nuestras vidas, hermano. Gracias por su apoyo, les bendigo y déjenme orar por usted. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque ellos han dispuesto su corazón para entregarte, Señor, lo que a veces cuesta más, que es el dinero, Señor. Te pido, Señor, que tú los bendigas sobrenaturalmente, que sigas abriendo los cielos, Señor, en sus vidas, para que ellos puedan recibir más bendiciones tuyas, Señor. Y, Señor, porque ellos están actuando, Señor, bajo la ley de la siembra y la cosecha, Señor. Y, Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús, para que tu palabra, Señor, siga con ellos, y sobre todo en el área de las finanzas, sean prosperados en todo lo que se haga. Ellos quieran hacer, cualquier sueño, cualquier proyecto que ellos tengan, Señor, quieran emprender, tú los bendigas, Señor, porque han sido fieles contigo, Señor. Gracias por sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.